de Estados Unidos es lo que tiene totalmente atemorizado a Donald Trump, que inclusive cambió la inauguración por miedo a estas marchas. Usó el clima como excusa la Casa Blanca, cambió la sede de esa inauguración, todo para prevenir una marcha como la de hoy con miles de personas protestando. Realmente se dice que son casi 80,000 personas que están pues haciendo estas marchas porque están en contra de todas las medidas que ha anunciado Donald Trump, de esa manera tan radical y tan amenazante de decir y hacer las cosas. Y recordemos que Donald Trump ganó apenas por un 2%, entonces Estados Unidos está totalmente polarizado y en medio de todo eso están los migrantes y esto está bastante turbio por ahora. Amigos, estamos en Ami Noticias. Les pido que se suscriban al canal, su like, que compartan y que me dejen en sus comentarios qué opinan, porque tenemos en Estados Unidos toda esta división y todo esto pasando. Y del lado de México tenemos a una presidenta que quiere hacer respetar, que manda mensaje a Donald Trump y es un mensaje bastante fuerte porque le dice que los mexicanos han contribuido demasiado a su economía, que solo de todo lo que ellos ganan, mandan y demás a sus familiares es el 30% y todo el otro 70% se queda en Estados Unidos, se pagan impuestos en Estados Unidos, consumen en Estados Unidos y que gracias a todos los mexicanos, Estados Unidos también es una potencia económica. Y también le manda un mensaje sobre la agricultura y le dice que 8 de cada 10 mexicanos están ahí trabajando en la agricultura y que si tienen comida en sus mesas es por ellos. La doctora Claudia Sheinbaum nunca se queda callada, amigos, y vamos a escuchar primero esta parte y luego les dejo mis comentarios. Fíjense, todo eso que envían a México, que nos ayudan a todo el país y ayudan a sus familias, que es la principal divisa que tenemos, que nos entra a México, gracias a los paisanos y paisanas, eso es solo el 20% de lo que ellos ganan. El 80%, el otro 80% se queda en Estados Unidos. Se ahorra ahí, se gasta ahí, todos pagan impuestos, todas y todos. Son personas de bien. El pueblo de México es trabajador, somos trabajadores, trabajadoras. El pueblo de México ha sacado adelante a nuestra economía, pero también a la economía de los Estados Unidos. ¿Qué sería de Nueva York sin los mixtecos, las mixtecas? Por eso le decimos Puebla York, porque allá trabajan en los servicios, trabajan en la construcción, sacan adelante también la economía de allá. Fíjense, 8 o 7 de cada 10 trabajadores del campo en Estados Unidos son de origen mexicano. ¿Qué? ¿A poco tendrían comida en la mesa los estadounidenses si no fuera por las mexicanas y los mexicanos? Las y los mejores trabajadores del campo somos las y los mexicanos, que nadie piense lo contrario. Trabajadores de la construcción, fíjense, ahora el sexenio pasado, que además vamos a seguir trabajando, ahora les digo otras cosas que vamos a hacer aquí. Hicieron el Tren Maya, la refinería, mejoraron las refinerías, carreteras, puertos, aeropuertos. Los mejores trabajadores de la construcción son las y los mexicanos, trabajadores de la construcción, de los servicios. No hay mejor persona que atiende el turismo que las y los mexicanos. Somos un pueblo grande, un pueblo maravilloso. México es una potencia cultural y nuestros hermanos y hermanas que están del otro lado son los mejores trabajadores. Son gente de bien que ayuda a sus familias y ayuda a la economía de los Estados Unidos. Por eso siempre he pensado que en este periodo nuevo que llega mañana con el presidente Trump, primero vamos a defender a las y los mexicanos allá. Primero vamos a defender a las y los mexicanos de allá, dice la doctora Claudia Sheinbaum, y manda este mensaje dejando en claro que Estados Unidos depende mucho de los trabajadores mexicanos. Sin ellos, pues, podrían entrar en una crisis. Y la doctora Claudia Sheinbaum también aclara todo el tema de las remesas y demás. Ahora, amigos, dando mi punto de vista, he visto muchos comentarios donde escriben que es un discurso derrotista, que la doctora Claudia Sheinbaum defienda esta parte de los mexicanos ahí, en lugar de crear empleos dignos y demás. Ella aclara aquí que se va a hacer un gran proyecto, pues, que van a ser grandes proyectos, perdón, en plural,
grandes proyectos de construcción y que muchos de esos inmigrantes que regresen van a tener empleo, va a haber proyectos en el campo, están haciéndose los albergues y demás, pero ella tiene que defender a esos migrantes. ¿Por qué, amigos? Porque son migrantes que llevan años ahí, que tienen la nacionalidad ahí, algunos, otros tienen hijos y demás. Estamos hablando de migrantes que están ahí desde hace más de 20 años. En la época neoliberal de nuestro país, en esa época en que los salarios eran indignos, en esa época en la que el gobierno simplemente se olvidó del pueblo y ese pueblo fue el que se fue ahí. Entonces, amigos, ustedes deben tratar de comprender, o al menos ese es mi punto de vista, que la doctora Claudia Sheinbaum está defendiendo su permanencia en el país que ha sido su país durante muchos años, en el que estudian sus hijos, en el que han nacido sus hijos y en el que han hecho una vida laboral. No es tan fácil decir, sí, regrésense todos y ya, porque son migrantes, repito, que no se fueron en su época y que llevan muchísimos años. Se dice que la gran ola migrante empezó en el 94 después de la crisis en México. Y de más adelante otra gran ola fue en el 2010. Entonces no se trata así de tan fácil de ya regresense ya, porque no es así. Entonces yo creo que esa es la parte que nos falta a muchos comprender. No es que nos dé orgullo que se tengan que ir todos los mexicanos a trabajar a otro lado, sino que ya que están ahí desde hace más de 20 años, pues hay que defender sus derechos. Y bueno, amigos, obviamente las migraciones siguen, no estoy diciendo que ya no hay, pero gran parte de esas migraciones ahora son de países de países que inclusive atraviesan por México y aquí ponen que no entienden, Donald Trump va a asumir la presidencia de Estados Unidos y los migrantes centroamericanos no entienden que ya no los van a dejar pasar. Esto es demasiada terquedad o ignorancia o tal vez necesidad, no lo sabemos, ¿verdad? Los gringos los repudian y exponen su vida en vano. Muchos pues vienen huyendo de las situaciones del crimen organizado en sus países, de su economía o bueno. Vamos a ver este video para que nos concientice que gran parte de esa migración centroamericanos y que México hace lo posible por evitar eso, pues que sigan entrando más por nuestro país. Entre Estados Unidos, me ha pasado de todo, hambre, he caminado demasiado, ya viajé en el tren, me han asaltado, me siento bendecido porque ya estoy lejos de la parte de allá del sur, que es la parte que yo pienso que es más difícil. Ahorita nos estamos en una situación que estamos muy críticos, a veces pasamos hambre porque no vamos a decir pasamos frío. Son muchas cosas que a veces uno no se pone a pensar y dice, pero porque uno se busca se busca el destino de uno mismo, pues, como que el buen vivir de uno mismo, porque uno no va a quedar como que siempre en la miseria, en la pobreza. Y es salir adelante, pues, que lo que más que todo que uno le pide a Dios y que podamos pasar allá a Estados Unidos, pues. Y que podamos pasar a Estados Unidos, dice este migrante venezolano, pasan hambre, pasan grandes cantidades de riesgos para llegar a Estados Unidos, muchos se quedan en México, porque México ya es también un país en el que la gente quiere migrar para tener una mejor vida, otros pasan a Estados Unidos. Hace unos días leí que viene una ola de 8,000 personas. De esas 8,000 personas, ¿cuántos creen ustedes que se quedan en nuestro país y cuántos llegan a la frontera y cuántos pasan a Estados Unidos? Entonces la migración empieza a ser también un tema para México. No es necesariamente que Claudia Sheinbaum le está haciendo la tarea a Donald Trump, como dice la oposición, no estamos hablando de eso, estamos hablando que también México debe empezando a trabajar el tema de los migrantes centroamericanos que llegan a nuestro país y que pasan por nuestro país a Estados Unidos, porque pues ahí es un tema económico para ambos países. También tenemos que en el puente fronterizo Paso del Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua, una fila de migrantes esperan pasar a los Estados Unidos. Podrían ser los últimos en entrar mediante el programa CBP One. Y bueno, amigos, mientras todo esto está pasando, mientras la 4T anda luchando por nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos, por defender a nuestro país,
y todo lo demás, los migrantes luchando por sus derechos, organizaciones de migrantes luchando también. ¿Qué está haciendo la oposición en nuestro país? La oposición está, aquí tenemos a López Dóriga diciendo que la invitación de Altagracia Gómez en el baile inaugural hispano para celebrar el retorno de Trump a la Casa Blanca cuesta $5,000. Él comparte y dice que cuesta $5,000. No sé qué quiso decir, si capaz esté queriendo decir que Claudia Sheinbaum se los pagó cuando Altagracia tiene, por supuesto, para ir y más. También tenemos aquí a Grupo Fórmula, que dice que la llegada de Donald Trump representa prácticamente el único contrapeso en el Estado mexicano. Eso hay que decirlo con toda claridad por parte de Everardo González, presidente de la Coparmex Reynosa. Esto quiere decir que para ellos que la llegada de Donald Trump es lo único que tienen para atacar a la cuarta transformación en nuestro país. También tenemos a Lili Telles, que dice: hace 2 horas, una vergüenza que la presidenta no haya sido invitada a la toma de protesta de Trump por negarse a proceder contra el crimen organizado. Es decir, estamos preocupados por esta invitación que por todo lo que va a pasar con los migrantes. Por eso es que no hay oposición en nuestro país. Amigos, gracias por acompañarme en esta transmisión. Les recuerdo la suscripción a Mi Noticias. Déjenme sus comentarios y nos vemos en el siguiente video.